Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Qué bueno es poder encontrarnos nuevamente para compartir la palabra de Dios, para poder compartir este tiempo. Bienvenidos a todos, qué lindo verlos. Qué lindo tiempo para poder seguir compartiendo y que Dios siga haciendo la obra en nosotros hasta que la perfeccione, ¿no? En ese rumbo vamos, en ese camino estamos, de que nosotros, a medida que vamos dejando todo atrás por ir en pos de Él, ¿no? Ese es nuestro deseo. Qué lindo tiempo para seguir compartiendo la palabra de Dios. Vamos a dar algunos minutos para que más de los hermanos, de los amigos se estén conectando en esta noche. Bienvenida Esther, bienvenida Cristina, qué lindo verlas. ¿Cómo están? Disfrutando este tiempo en Cristo. Espero que sí. ¿Y qué les parece si vamos orando, aguardando también unos minutos a que más hermanos puedan estar conectándose? Señor, te damos gracias, Señor, por este precioso tiempo. Señor, te alabamos, Señor, te bendecimos. Te damos toda la honra, todo te pertenece a ti, Señor. Damos gracias por ese camino que tú proporcionaste de retorno a ti. Señor, te damos gracias por el precioso misterio de la fe, por el cual poder a esa gloria en la cual fuimos creados, Señor. Te damos gracias por ese plan de rescate, por ese sacrificio, Señor, de Cristo en la cruz que nos permite ser devueltos a ti. Señor, entendemos cada día más claramente qué es lo que tú esperas de nosotros, Señor. La inmensa necesidad, Padre, que tenemos de ir debilitándonos para que tú te fortalezcas en nosotros. Señor, no miramos las dificultades, no miramos las circunstancias. Nuestros ojos, Señor, están puestos en ti. Señor, sabemos que a medida que vamos peregrinando en este mundo, toda circunstancia opera, Padre, como proceso para que Cristo esté cada día más en nosotros y nosotros en Él, y que eso produzca obras que te glorifiquen a ti. Señor, en este tiempo ponemos el gozo por delante y menospreciamos, Señor, todo oprobio, toda dificultad, toda adversidad. Ponemos el gozo delante para seguir corriendo esta carrera con los autor y consumador de la fe, por el cual podemos ser llamados hijos tuyos. Señor, yo oro por cada familia, por cada realidad, por cada corazón, por cada casa, para que tú te sigas fortaleciendo y que entendamos claramente cada día más, Señor, cuál es tu precioso propósito
¿Cuál es tu perfecta voluntad? Señor, que haya un despojo de nosotros mismos para que podamos alcanzar esos tesoros. Te damos gracias, Señor, por la familia de la fe. Te damos gracias, Señor, por tu iglesia, de la cual nos hiciste participantes. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Hola, Alicia. Está ahí creciendo. Gracias a Dios. Así que estamos disfrutándola y viendo, ¿no?, cómo cada día reacciona un poquito más y bueno, nada, es un disfrute. Así que en eso estamos. Muy bien, muy bien. También quería agradecer todos los saludos, las felicitaciones que nos llegaron de cada uno de ustedes, la demostración de cariño. No, la verdad que nos sentimos muy amados, no solamente por la congregación, sino por todos los amigos, la familia que nos ha saludado en este tiempo. Así que les amamos profundamente y damos gracias por cada uno de ustedes. Son un regalo precioso para nosotros. ¿Qué les parece si empezamos hoy con lo que quería hablar? Un poco lo compartimos ayer en el grupo, pero algo de lo que veníamos hablando y que el Señor venía hablando a mi corazón y que creo que a veces pensamos que podemos avanzar rápidamente, que podemos correr esa carrera, como decíamos, a pasos acelerados, pero no podemos de ninguna manera descuidar, ¿no?, la profundidad del conocimiento y la profundidad de la edificación que Dios va haciendo en nosotros, ¿no? Es tan importante las bases, es tan importante sobre cuál se edifica la casa, porque si la casa no se edifica sobre la roca, dice que cuando viene la tormenta, cuando vienen las adversidades, cuando vienen las cosas adversas, entonces esa casa, dice, y es mucha la pérdida, y tal vez rápidamente volvemos a edificar esa casa y a la próxima tormenta vuelve a pasar lo mismo y vivimos perdiéndolo absolutamente. Preocuparnos por la edificación, nos preocupemos sobre qué estamos edificando la casa. Y a veces parece, ¿no?, decir, bueno, esto ya lo vimos o ya lo hablamos, pero es tan importante que haya una reiteración de lo que hablamos para que eso se haga, ¿no?, profundo, entre en nosotros y genere un cimiento sobre el cual podamos edificar la casa y la casa no se caiga. Y algo de lo que el Señor me viene hablando en esta semana fue acerca de lo que se llama la cosmovisión del Evangelio, ¿no? Y parecería una palabra extraña, complicada, difícil, pero a medida que la vayamos profundizando, vamos trabajando en este concepto, en lo que se refiere, vamos a ver que es más de lo que venimos hablando, aunque estamos yendo más profundo en las cosas del Señor, porque entendemos que es un tiempo preciso, es un tiempo, ¿no?, fundamental para que la iglesia del Señor acelere en el conocimiento del Hijo, que acelere, ¿no?, en la asimilación de la verdad, para poder reproducir, como decía, precisamente la vida de Cristo, que es la posibilidad de que muchos le conozcan a Él y que las obras lo glorifiquen al Padre. Y cuando hablamos de cosmovisión, tenemos que primero sentar una base para poder avanzar en este mensaje. Es entender que el Evangelio no es un mensaje, no es una forma de vida, sino que el Evangelio es una persona. Desde Génesis, Apocalipsis,
nos están refiriendo a una persona, están mostrándonos a una persona y nos están permitiendo conocer no a Cristo. Todo el Evangelio habla de Cristo, todo se centra en Él, y como dice la palabra, ¿no?, en Colosenses 1 de 15 al 17, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestados. Todo fue creado por Él, creado por medio de Él y para Él, y Él es y todas las cosas en Él subsisten. Quiere decir que todo el Evangelio nos están refiriendo a una persona. Como decía recién, no es una suma de conocimientos, no es un libro de autoayuda, no es racional. De ninguna manera podemos separarlo, ¿no? Hacer pedazos el Evangelio y ir extrayendo de acuerdo a no respuestas a nuestras preguntas. El Evangelio es una persona, y es la persona de Jesucristo que se manifiesta desde, como decía recién, para que le conozcamos. Y cuando le conocemos a Él, lo que estamos conociendo es la voluntad de Dios encarnada, ¿no? Y cuando estamos en la voluntad de Dios, entonces Cristo dice que nos conoce, porque Él dice que conoce a aquellos que hacen la voluntad del Padre. Cuando le conocemos a Él, ¿no?, conocemos la voluntad de Dios, y cuando hacemos propia esa voluntad y estamos en Cristo, entonces podemos acceder a toda la plenitud de la vida. Podemos tomar esa gracia sobre gracia cada día, ¿no?, y formar parte del uno, formar parte de todas las riquezas y toda la gloria de la gracia de Dios manifestada en la vida de su Hijo. Esto es tremendo, pero si no entendemos, si no comprendemos, ¿no?, esta base, este principio de el Evangelio, no podemos, Cristo no es, no podemos tener una cosmovisión de la palabra, no podemos ver completamente el Evangelio, y nunca vamos a conocerlo completamente, plenamente, si no perdemos partes de su persona, ¿no? Algo que para la iglesia ha sido una dificultad, y aún hoy sigue siendo, ¿no?, un desafío, es poder encontrar a Cristo en toda la palabra, ¿no? Completamente, o muchas veces poder tratar versículos o historias del Antiguo Pacto, del Antiguo Testamento, a la persona de Cristo. Cristo está siendo manifestada también en el Antiguo Testamento. Si nosotros entendemos esto, entonces dejaremos de pensar que el principal actor o que el eje del Antiguo Testamento somos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Cuando leemos la historia, ¿no?, de David y Goliat, ¿no? Cuando leemos a Moisés, cuando vemos a Moisés abriendo el mar, no somos nosotros abriendo el mar, no somos nosotros enfrentando al faraón, nosotros no somos los que enfrentamos a los gigantes, no somos los que tomamos la victoria, no somos nosotros los protagonistas de esa historia. Si entendemos la palabra y el Evangelio como una persona, podemos entender, se nos puede revelar que todas las historias, que todo lo que habla el Antiguo Testamento está manifestando la vida de Cristo. Está manifestando la vida de Cristo. Cuando vemos a David enfrentando a Goliat, es Cristo enfrentando a la muerte. Cuando vemos la es Cristo abriendo paso para que podamos acceder nuevamente al Padre.
Y así cada historia lo que nos está relatando es a Cristo. De ninguna manera somos nosotros los que podemos tomar la victoria. De ninguna manera somos nosotros los que vamos a conquistar. De ninguna manera somos nosotros los que vamos a derrotar. Sino es Cristo en nosotros. Cristo en nosotros el que pelea nuestras batallas, ¿no? El que vence a la muerte y el que nos hace atravesar cualquier circunstancia, ¿no? Es su vida en nosotros. Es su vida en nosotros, ¿no? Y esta dificultad aún la vemos en ciertos mensajes, aún la vemos en ciertas predicaciones o en ciertos lugares de hoy que hacen al hombre conquistador, que hacen al hombre victorioso, pero la palabra católica, todo lo que refiere, ¿no? Las cartas nos están diciendo que nosotros debemos morir, que nosotros debemos menguar, que nosotros somos débiles y que el que se fortalece, el que vive, el que obra en nosotros es Dios a través de Cristo en nosotros. Que esa es la única esperanza de gloria y que cuando Cristo está en nosotros, en realidad nosotros no nos enfrentamos, sino que ponemos la otra mejilla, los bendecimos, los amamos y aún podemos hacer esas obras que glorifiquen al Padre. Pero si esto no se nos revela, la necesidad de ver completamente el Evangelio como una persona que habita en nosotros, poder disfrutarlo, gozarnos su vida en nosotros, ¿no? Cuando hablamos que ponemos el gozo por delante, Cristo dice que menospreció lo propio, ¿no? De llevar ese peso incalculable para que nosotros podamos ser devueltos a través de ese sacrificio y esa experiencia a la gloria del Padre. Cuando Cristo estaba por pasar esto, dice que lo menospreció, que lo tomó como poco, no porque puso el gozo delante de él. Ese gozo es la voluntad del Padre, ese gozo es disfrutarlo a él, de entender que a pesar de lo que podía pasar en esta tierra, a pesar de los eventos que venían por delante, mirando al Padre, que nuestro reino no es sino que es un reino de los cielos, y que si esa experiencia de Cristo es nuestra experiencia, y que en esa cruz nosotros estábamos siendo crucificados juntamente con Él para ser glorificados y acceder a una vida que nosotros habíamos perdido. Pero ese es el gozo que pongo adelante, ese es el gozo, ¿no? Menospreciar, no poner énfasis en las circunstancias, no necesitar una motivación para seguir adelante, no necesitar extraer versículos del Antiguo Testamento que me motiven, que me hagan victorioso, que me hagan vencedor, entender que Cristo venza a través de nosotros, en nosotros, y nosotros en Él. Esa victoria en la cruz es nuestra victoria cada día, pero no es una victoria terrenal, pasajera, es una victoria mucho más grande, es un tesoro invaluable, es un tesoro y una victoria eterna que va a durar en nosotros por los siglos de los siglos, ¿no? Y si nosotros estamos en Él y Él en nosotros, no moriremos jamás, jamás. La muerte no es un problema para aquellos que estamos en Cristo, y para aquellos en los cuales Cristo está. La muerte no es un problema, las dificultades no son un problema, y no necesitas una motivación desde alguien, de una persona que te venga y te diga lo mejor está por venir, que ese milagro que estás esperando va a pasar, eso va a pasar, vas a hacer, porque eso no es la realidad de Dios. Cristo no vino a atender principalmente nuestras necesidades terrenales ni nuestros deseos de corazón. Él vino a hacer algo tremendo que te permita a vos y a mí no pasar una eternidad
de condenación. Él nos libró del infierno, Él nos libró de la muerte y del acta que había sobre nuestras vidas. Él nos hizo verdaderamente. Eso es lo que Cristo vino a hacer y por eso tenés que gozarte y por eso tengo que gozarme más allá de la abundancia, de la escasez, de la enfermedad, de la salud, aún de la muerte terrenal, porque nosotros estamos mirando más allá. Nuestra mirada está en un plano espiritual, nuestra mirada está en un plano superior. No se basa en lo que ve en este momento, no se basa en lo que vemos que estás pasando, no determina tu gozo, no determina tu felicidad. Podés gozarte más allá de las circunstancias, gozarte más allá de lo que estás atravesando, porque estás en Cristo y Cristo está en vos y ese tesoro es invaluable. Y la buena noticia es que nadie te lo puede robar, que no se puede perder, que no se rompe, porque es eterno. Eternidad. Dios vino a resolver nuestra eternidad y si hay algo que este tiempo nos mostró y nos está mostrando es lo vulnerable que somos, lo incapaces de poder fuera de Cristo. Ninguno de nosotros puede asegurarse el futuro, nadie puede saber qué va a pasar mañana, pero nuestra seguridad va más allá. Más allá, y por eso cuando Cristo te hizo libre, de lo que te hizo libre es de la posibilidad de obtener la plenitud en este plano, ¿no? El otro día compartíamos de Salomón y algo que me pareció precioso, algo de lo cual sigo sorprendiéndome del tremendo amor de Dios por nosotros, que nos hizo incapaces de sentirnos plenos y satisfechos con nada de este mundo, porque si de alguna manera nosotros podríamos acceder a esa plenitud, a esa alegría, paz, a lo que necesitamos sin Él, entonces dejaríamos de buscarlos. Pero como es imposible para el hombre sentirse completo sin Él, como hay una necesidad profunda, está la posibilidad de que lo sigan buscando y hay una creación que está clamando para que manifestemos la verdad, para que manifestemos el Hijo, ¿no? Cuando pongo el gozo delante, entiendo cuál es el sentido de mi vida en este plano, cuál es el sentido de todos los días debajo del sol, poder manifestarlo a Él, poder dar una evidencia de que Cristo está en mí. No necesitamos, créeme, que no necesitamos de ninguna manera obtener una victoria fuera de Él. No necesitamos de ninguna manera fuera de Cristo, porque fuera de Cristo no hay absolutamente nada que proporcione la vida. Todo lo que proporciona la vida, todo lo que nos lleva al Padre, todo lo que es bueno para nosotros está en Cristo. Y no tenés que luchar para obtenerlo, tenés que justamente dejar de luchar. Tenés que dejar de luchar y tenés que rendirte a Él. Tenés que rendirte a Él. Me dicen que se corta. Bueno, si no, igualmente después va a estar subido a la red para que lo puedan ver completo si se perdieron alguna parte. Pero seguramente hay una mala conexión de internet. Decía, ahora si te preguntara, el Padre, Dios, todo lo que vos le pediste a Dios se cumplió, todo lo que le has pedido, ¿no? Si esto fuera así, ¿no? Nosotros estaríamos llenos de cosas terrenales, ¿no? Si yo pudiera pedirle a Dios todo lo que yo quiero y Él cumpliera todo lo que yo quiero en esta tierra, entonces todos estaríamos llenos de posesiones, todos gozaríamos de salud, nadie de nosotros pasaríamos necesidad.
Pero qué lejano está eso, ¿no? Cuando alguien promete, ¿no?, salario y amor, un bienestar, cuando promete una prosperidad, digo, ¿bajo qué punto o basándose en qué puede prometerle eso a una persona? Porque la palabra habla algo totalmente diferente. Y es más, habla de un bien superior, habla de un disfrute mucho más grande, ¿no? La palabra, lo que está haciendo la persona de Cristo, está, ¿no?, asegurándonos un disfrute y algo mucho más grande de lo que nosotros podemos hacer en esta tierra, mucho más grande, mucho más, ¿no?, precioso, es eterno, como decíamos recién, y es un misterio en el cual Dios dispuso poner todo en Cristo y darnos a Él, darnos a Cristo, para que en Cristo tengamos absolutamente todo. Y cuando nosotros entendemos esto, ver la persona de Cristo en todo el Evangelio y podemos extrapolar historias y versículos del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento y entender que estamos hablando de una misma persona, entender que todo es por Él, para Él, y todo en Él permanece, y podemos comprenderlo. Entonces, ¿sabes la segunda cosa que te quería hablar en esta noche? Le podemos conocer. Si nosotros no vemos completo la persona de Cristo, entonces lo conoceremos a media. Pero lo que Dios quiere es que nosotros lo conozcamos cada día hasta que lleguemos al punto, ¿no?, del varón perfecto. Conozcamos plenamente y tengamos completa, ¿no?, del Dios invisible en Cristo. Porque si lo, como dijo Cristo cuando le dijeron, muéstrame al Padre, y Cristo le dijo, si me vienes a mí, verás al Padre, ¿no? Si lo vemos a Cristo y podemos tener la imagen completa del Hijo, entonces vemos al Padre y tenemos la imagen completa del Padre. No necesitaremos que nadie nos diga conoce a Dios, porque todos le conoceremos. Y en ese camino estamos. ¿Y qué es el conocimiento, no? El conocimiento es la expresión de la vida de Cristo, ¿no?, que nos es revelada a través del Evangelio. Porque enseña su vida y toda la palabra nos habla de Él, de la persona de Cristo. Entonces, cuando entendemos toda la palabra y se nos es revelada, podemos conocerle y tener una imagen completa. Porque lo incompleto, cuando yo lo conozco, lo veo, me lo imagino, lo que no veo lo distorsiono, lo invento, y por eso tenemos distintas imágenes, ¿no?, que vienen producto justamente de no conocer al Hijo, y por el cual podemos acceder a Él, ¿no? Pero si conocemos plenamente al Hijo, si empezamos a ver las Escrituras como tiene que ser, con la revelación del Espíritu Santo que está en nosotros y nos enseña, ¿no?, y nos guía en nosotros, entonces no vamos a verlo más claramente. Se va a correr la neblina, se va a correr, ¿no?, lo borroso, y le vamos a ver pleno. Y cuando le vemos pleno, podemos tomar de esa plenitud de la deidad, podemos disfrutarle, y ya el gozo es completo, es pleno, y no puede quitar ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni la economía, ni las circunstancias, ni el pariente, ni esto, ni lo otro. Nada te quita el gozo, porque el gozo es haber encontrado a Él. Y para encontrarlo y conocerlo necesitamos verlo claramente, necesitamos verlo completamente. Otra de las cosas a las que acceder cuando lo vemos plenamente a través de una cosmovisión de la palabra de Dios es a una identidad. ¿Cuándo somos hijos de Dios? Bueno, cuando creemos en el Hijo, cuando tenemos fe en el Hijo de Dios y cuando formamos parte del Hijo, entonces
somos hijos. No hay una posibilidad para nosotros de ser hijo de Dios fuera de Cristo, sino que somos hijos porque estamos en el Hijo. No es un derecho adquirido por nosotros, sino por Cristo, y que nos es propio porque estamos en Él y Él está en nosotros. Pero si no le conocemos una identidad completa como hijos de Dios, es imposible. ¿Y sabes qué pasa cuando no lo conoces? Y cuando no conoces plenamente tu identidad en Cristo, el diablo tu identidad y hacerte creer otras cosas. Otras cosas. La puerta por donde el dardo puede entrar a nuestras vidas es cuando no tenemos claro nuestra identidad, es cuando no tenemos completa la imagen de Cristo en nosotros, cuando no le conocemos, cuando hay falta de conocimiento, cuando hay falta de la voluntad, y entonces empezamos a tener una distorsión, empezamos a tener una confusión, empezamos a que se nos mezcla absolutamente todo, ¿no? Y en esa mezcla creemos cualquier cosa, ¿no? Esperamos, le pedimos a Dios cualquier cosa y después eso nos lleva a la frustración de que Dios no nos responde. No es como dice la palabra, ustedes no saben pedir, no saben lo que piden, porque no lo conocen a Él. Pero a Dios en Cristo, en el nombre de Cristo. Y cuando estamos diciendo, cuando la palabra dice, todo lo que pidas en mi nombre, Dios se lo dará. Cuando estamos diciendo eso, la falta de conocimiento nos hizo pensar que cualquier cosa que pidiéramos, en el nombre de Jesús, Dios lo va a cumplir. Pero cuando estamos invocando el nombre de Jesús, cuando estamos hablando de Cristo, estamos hablando de la voluntad de Dios. Lo que está diciendo ese versículo es, todo lo que pidan en mí, que soy la voluntad de Dios encarnada, Dios lo va a hacer. Todo lo que hay en la casa del Padre, todo lo que pertenece a su preciosa voluntad, y lo pidamos en el nombre del Hijo, Dios nos lo va a dar. Nada, ¿no? Dios va a, porque Él interviene en su propia voluntad y Él obra en su propia gloria, y ese es nuestro mayor beneficio, ¿no? Que todo lo que viene de esa voluntad y todo lo que viene de esa gloria es para nuestro bien, es para nuestro bien. No hay un bien superior, no hay un bien supremo, ¿no? Que su propia voluntad. Ese es nuestro deseo, ¿no? Que esto se siga cumpliendo en nosotros. Pero tenemos una urgente necesidad de empezar a ver más claramente la imagen de Dios, empezar a ver de una forma, ¿no? orgánica el cuerpo de Cristo. Necesitamos ver, tener una cosmovisión del Evangelio, y que esto no sea de tropiezo. La misma palabra, cuando no la vemos completa como el Hijo de Dios, como Cristo, justamente empieza a ser un tropiezo. Empieza a producir en nosotros, no podemos entenderla, vemos contradicciones, vemos cosas que no entendemos, y empezamos a pensar cómo opera Dios, cómo opera Dios, cómo opera Él, cómo actúa Él. No, porque no lo conocemos, porque no lo conocemos, y para conocerlo a Él tenemos que conocerlo al Hijo, y el Hijo está en nosotros, ¿no? Y todo lo que se refiere a Él está en la palabra de Dios. Es tan importante, es tan, como hijos de Dios, dejemos, ¿no? de darle tanto énfasis a las circunstancias, de darle tanto a lo que nos pasa cada día, y empezar a poner el gozo por delante, a Él, a mirarlo a Él, a no perderlo de vista en medio de lo que nos pasa, siempre buscar el gozo, siempre mirar el gozo, y eso nos ayudará a menospreciar las tormentas, entendiendo, como decíamos, que si la casa está edificada sobre la roca, no volveremos a edificarla 1.000.000 de veces, sino que nunca se va a caer. Podrán venir tormentas, podrán venir dificultades, podrán venir lo que venga, pero nosotros nos mantendremos firmes en Cristo, ¿no? Para, como dice la palabra, el día malo,
hayáis permanecido. Estés firmes. No, día malo no determine tu identidad. Cristo es nuestra identidad. Cristo es nuestra identidad y ese es nuestro disfrute eterno. Qué bueno es poder ver a los hermanos gozarse en medio de las dificultades. Qué bueno es poder ver a los hermanos, ¿no?, entendiendo y amando la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. Y aún darle gloria a Él en medio de las enfermedades, aún darle gloria a Él en los malos, o aún darle gloria a Él en medio, porque en todo se glorificará Cristo, en todo se glorificará Cristo, la mente de Cristo, la sustancia de Cristo en nosotros nos permite abrazar la voluntad del Padre eterna, preciosa, ¿no? Preciosa. Y que todo esto se nos esté revelando, que todo esto Dios lo esté compartiendo con nosotros. Él da casi todo, ¿no? El buen placer, y ese buen placer es Cristo. Él está dándonos a conocer a Cristo como un buen placer para nosotros, y eso es un privilegio adquirido por gracia, no por merecimiento, ¿no? Y cuando entendemos que cómo actúa la gracia, cómo actuamos como hijos, entonces vemos que no es un esfuerzo, no es intentar parecerme a Cristo. No, tantas veces nos dijeron eso, que teníamos que mejorar, que teníamos que parecernos a Cristo, que teníamos como caminar como Cristo. No, eso es imposible. Está destinado al fracaso, a la frustración total. Ninguno de nosotros podemos, no hay uno bueno que pueda parecerse a Él. Aún nuestro corazón estaría esclavizado por nosotros pareciéndonos a Él, es Él obrando en nosotros, es Él actuando en nosotros, es Él creciendo en nosotros. La única forma que se puede producir la vida, en toda la otra obra habrá muerte. Estará contaminado por el pecado, por nuestra propia naturaleza. Pero cuando nosotros somos crucificados con Cristo y morimos juntamente con Él, entonces se abre la puerta. No es una pérdida la cruz, es una ganancia total para nosotros. No es el final, es el comienzo de una vida eterna juntamente con Él, en Él y Él en Él. Eso es precioso. Ese es tu gozo. No tener más plata, no tener más posiciones, no tener hijos buenos, no tener una esposa o un esposo bueno. Tu gozo es Cristo. Es Cristo en nosotros, un misterio, un regalo eterno, un regalo precioso. Cristo en nosotros. Y si lo miras a Él, y si tus ojos están puestos en Él, entonces podrás amar a tus enemigos, poner la otra mejilla, bendecir a los que te maldicen y aún amar a aquellos que están, ¿no?, en los cuales el proceso está siendo llevado a cabo. Entender que estamos todos siendo procesados para que ese tesoro cada día brille más en nosotros y nos convierte en un vaso de barro, pero que tiene un tesoro enorme que toda la creación está necesitando. Mira, la creación, el mundo, no necesita grandes hombres de Dios, no necesita personas carismáticas, no necesita personas con buena oratoria, con gracia humana, no necesita personas con estrategia, no necesita ministerios brillosos, no necesita lujos, no necesita motivación. El mundo necesita a Cristo. El mundo necesita a Cristo. Almas tras, porque nosotros no lo vemos a Él, no lo conocemos, vemos partes, nos falta conocimiento de su persona,
porque estamos buscando en el Evangelio un beneficio personal. Estamos buscando cuál es la victoria del hombre, en dónde me vuelvo poderoso, en dónde me vuelvo conquistador. El mundo no me necesita a mí, el mundo necesita a Cristo. El mundo no necesita una iglesia victoriosa. El mundo necesita una iglesia en donde haya pan de vida. El mundo no necesita que la iglesia le diga lo que tiene que hacer, es que el mundo necesita que le presentemos a Cristo y que el Espíritu Santo le revele la vida de Cristo a través de la iglesia. No necesita grandes hombres, necesita a Cristo. Justamente necesita que nos debilitemos, que nos hagamos pequeños para que Él se vea, para que Él se haga grande, para que Él brille. Yo necesito opacar, necesito debilitarme. No me necesitan a mí. No me necesitan a mí, necesitan que lo conduzcamos a Cristo, que coman del pan de vida para que nunca tengan hambre y que puedan glorificar a Dios, que no estén esperando que Dios haga absolutamente todo lo que las personas desean, que Dios les dé. Dios les dio a Cristo, Dios nos dio a Cristo. No hay algo más que nos pueda dar, no hay algo más precioso, más enorme, más grande, más eterno que Cristo en nosotros. Es el mayor regalo, es el misterio de la fe. Y está en nosotros. No transitemos como si Dios le faltara darnos algo. No hay algo más grande. No hay algo más grande que Dios te pueda dar, que lo que ya te dio. Ahora tenés que disfrutar. Tenés que disfrutarlo. Formar parte de un ministerio de reconciliación para poder decirle al mundo: reconcíliense con Dios. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado, y que la iglesia sea un reflejo, de Cristo, que no esté buscando vanagloria, que no esté buscando honra de hombres. No, el mundo no nos necesita a nosotros, el mundo necesita a Cristo, ¿no? ¿Y quién le va a mostrar la persona de Cristo si aún nosotros no lo conocemos a Él? Si aún nosotros nos falta verlo a Él, que se nos revele. Tenemos una imagen distorsionada de Dios, una imagen distorsionada de Cristo, porque no buscamos a Cristo en los evangelios, sino que nos buscamos nosotros. No buscamos a Cristo en el evangelio, no vemos a la persona de Cristo en el evangelio. Estamos buscando vernos a nosotros mismos, victoriosos, conquistadores, engrandecidos. Pero todo eso no es nuestro, es de Cristo. Cristo en nosotros es la única esperanza de esa gloria preciosa que habíamos perdido, ¿no? Y ahora podemos acceder por gracia. Ese es tu y ese es mi gozo. Y si ponemos ese gozo por delante, atravesaremos las circunstancias, ¿no? Dándole gloria a Él. Voluntad por sobre todas las cosas. Qué tremendo poder entender, qué tremendo abrir los ojos de nuestro entendimiento para que podamos verlo a Él y para que dejemos que Él se vea en nosotros, algo que el mundo necesita urgentemente. ¿Qué les parece si oramos? Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo, por ese precioso misterio en el cual dispusiste poner todas las cosas en Cristo. Padre, te pedimos que se nos revele la persona de Cristo a través del Evangelio, para que entendamos la necesidad, que nosotros menguemos, que nosotros nos debilitemos, para que Dios se fortalezca, para que tú te fortalezcas en nosotros. Entender que no son nuestras fuerzas, entender que no son nuestros deseos, entender que renunciar a todo lo que éramos bueno, por un bien superior, por un bien eterno,
mucho más grande de lo que nosotros podamos pensar y desear. Padre, que dejemos de ver las cosas pasajeras. Necesitamos la mente de Cristo. Necesitamos la mente de Cristo, Señor, para no seguir viendo con una mente humana que ve tus cosas como una locura. Padre, te necesitamos a ti. Que cada uno de nosotros entendamos que somos vasos portadores de un tesoro y que lo dejemos ver a Él en vez de tratar de vernos, de que nos vean a nosotros, Señor. Padre, oramos por tu iglesia para que Cristo en este tiempo. Te damos gracias en el nombre. Amén. Bueno, les mando un enorme abrazo a todos. Todavía Josefina no va a salir en cámara porque está viendo, pero después en las próximas reuniones seguramente se las voy a mostrar un ratito. Así que les mando un abrazo, un saludo de mi esposa, les amamos y esperamos y deseamos que Cristo siga siendo formado en nosotros, que Dios haga la obra en cada uno de nosotros para que no trabajemos en vano. Hasta la próxima. Abrazo enorme a cada uno de ustedes.